Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Neumonía adquirida en la comunidad, dirigida por nuestra ponente, la doctora Carla Cortijo Alfaro, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cortijo. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Bueno, el tema del día de hoy es un tema importante, ya que en esta época de invierno las infecciones respiratorias son las más frecuentes, sobre todo afectando a la población infantil, ¿no? Dentro de estas tenemos a la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo le da el siguiente? Acá. Disculpen. Ya está. Ok. Respecto al contenido, vamos a ver un poco la parte de la epidemiología, la patogenia, cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, y también mencionar básicamente algunas complicaciones que se puedan presentar con la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Pues viene a ser una infección del parénquima pulmonar fuera del entorno hospitalario. Dentro de los agentes causales, vamos a dividirlo sobre todo en este cuadro que nos muestra que es del MINSA, es tomado de la guía de, de neumonía en población infantil. Vamos a ver que los grupos, de acuerdo a los grupos etarios, como observamos acá, vamos a dividirlo en diferentes causas, ¿no? Todos agentes, virus, bacterias, ¿no? Bacterias típicas, atípicas, van a ser los causantes de la neumonía adquirida en la comunidad, pero van a haber algunas que, digamos, van a ser más frecuentes, sobre todo en los lactantes, en los preescolares, que vienen a ser más las infecciones virales, sobre todo, van a ser estos predominantemente. A la edad preescolar y escolar vamos a observar ya agentes más bacterianos, Streptococcus pneumoniae a la cabeza, y también por encima de esta edad, mayores de 5 años o 12 años, vamos a encontrar también a los agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Eso es importante recordar que por grupo etario también vamos a basar en ello la terapéutica, ¿no? Que posteriormente se va a mencionar. Respecto a la epidemiología, pues nosotros tenemos que, si observamos, de acuerdo a cada año respecto al número de episodios de neumonías en menores de 5 años, vemos que en el año de la pandemia, prácticamente la tasa o la frecuencia de estas tipo de infecciones están muy bajas, ¿no? Con el advenimiento ya de las, digamos, la ausencia de las medidas de bioseguridad, ya sea el uso de la mascarilla, por ejemplo. Bueno, estamos observando que estamos nuevamente como que retomando, ¿no? La tasa o la frecuencia de tanto la letalidad como la mortalidad, incluso de pacientes con neumonía, y asimismo incluso superando o siendo mucho mayor que años previos a la pandemia, ¿no? Como se observa acá. Probablemente eso debido a la parte de la reexposición de nuestros niños a los virus, a los gérmenes, la parte del hacinamiento. Cuán importante, en esto vamos a ver que cuán importante es la parte de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, que en realidad si tenemos síntomas respiratorios, adultos o niños, deberíamos de utilizar mascarilla para evitar la propagación de estos agentes, ¿no? Del mismo modo, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, observamos que sobre todo en las semanas epidemiológicas correspondientes al tiempo de invierno, es que va a haber un alza o un incremento de esta, digamos, enfermedad. Asimismo, como observamos aquí, sobre todo en las semanas a partir de la semana 10, ¿no? Que eso va entre lo que es otoño-invierno, vamos a observar un incremento de lo que son las infecciones respiratorias de las vías inferiores, ¿no? Respiratorias inferiores. Cada año, como se observa aquí, incluso en el 2020-2021, imagínense, de infecciones respiratorias de 3.695 a 1.721, ¿no? Pacientes. Vemos que hay una marcada diferencia entre la época en la que nos cuidábamos o nos protegíamos mucho más respecto a las medidas de higiene, las medidas generales en realidad, respecto a, digamos, en la era post-COVID, por decirlo así, ya que incluso lamentablemente pues hubieron una disminución de la cobertura de las inmunizaciones, ¿no? Y los agentes justamente principales de las infecciones o de este tipo de infección a nivel del parénquima pulmonar,
pues los causantes van a ser también las bacterias y las que van a producir incluso complicaciones, ¿no? Y en los niños menores de 2 añitos, los virus que también incluso vienen a ser causa de infecciones tan severas que requieren los niños ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, estamos viendo que la neumonía en menores de 5 años, a razón de 10.000 por cada 10.000, digamos, niños menores de 5 años, pues ha habido un incremento, ¿no? Respecto a años previos, en plena pandemia, 3.000. Y en 2024 tenemos 8.000, e incluso ahora ya estamos llegando, bordeando los 12.000, incluso hasta ya un poquito más, ¿no? Casi a la semejanza del año previo, que es el 2023. Y eso que aún no ha terminado el tiempo de invierno. Asimismo, la parte del incremento de las tasas de pacientes hospitalizados, incluso lo que son los porcentajes de la letalidad y la mortalidad en el caso de los pacientes con neumonía. Respecto a la epidemiología, también se ha visto, como hemos mencionado, la parte de la evolución respecto a la era antibiótica, por así llamarlo, y vamos a ver que incluso de acuerdo a la parte de la inmunización también, vamos a observar que va a haber una disminución de la distribución de los agentes, digamos, o de los principales agentes causantes de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Es importante recordar, ya que esto nos va a permitir, si de alguna manera los controlamos, nos va a permitir evitar, digamos, que haya un proceso infeccioso a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? De las medidas ambientales, importantísimo la exposición al humo del tabaco, sobre todo en el centro de Lima. Nosotros tenemos la contaminación y que hay mucha tasa o una tasa muy alta de pacientes fumadores, ¿no? O de personas adultas, y los niños pues tienen una exposición de segunda y tercera mano, que en realidad ellos no es que fumen, sino que son fumadores pasivos, o también la parte de la, digamos, un familiar que fuma fuera de casa, pero ingresa al domicilio y pues no se retira la ropa, ni tampoco tiene el adecuado aseo para tener contacto con el niño, ya que sabemos que estas partículas digamos, tienen un componente inflamatorio importante, ¿no? Y van a ser, digamos, más aún, si es que hay un bronquio o una vía respiratoria inferior inflamada, e ingresa un agente viral o bacteriano, pues esto va a repotenciar la respuesta inflamatoria, no secundaria. Asimismo, el hacinamiento, respecto a la parte de higiene y estilos de vida, la lactancia materna exclusiva es importantísimo, ¿no? Si es que no hay una lactancia materna exclusiva, viene a ser esto un factor de riesgo. Una vacunación que esté incompleta o ausente, ¿no? Parece mentira, pero todavía hay casos de niños que no tienen ninguna vacuna. Por eso es importante la parte de la promoción, digamos, de la vacunación o la inmunización de nuestros niños pequeños, ¿no? En la ausencia de la práctica o digamos, la disminución de la frecuencia respecto a la práctica del lavado de manos. La asistencia a guarderías, básicamente por la exposición, todos los niños tienen su propia micloflora, por decir así, y apenas uno empieza con una infección, pues ahí se contagian, ¿no? Idealmente las guarderías deberían de ser de 4 a 7 niños por aula, por decirlo así, o por persona encargada, para que así haya una menor probabilidad de contagio. Cuando es más de este número, es mucho más alto la proporción o la frecuencia de contagio de infecciones de este tipo. Respecto a las comorbilidades, vamos a encontrar pacientes inmunodeprimidos con cardiopatías, enfermedades genéticas que le pueden, digamos, ir en contra respecto a este proceso infeccioso parénquima pulmonar. Los factores de riesgo para neumonía grave, vamos a observar la edad, menores de 6 meses, el antecedente de prematuridad, el estado nutricional, ¿no? Si es que hay una desnutrición, una enfermedad de fondo, como por ejemplo la cardiopatía, o pacientes con inmunodeficiencia en el caso del VIH. Asimismo, y también importante, es muchas veces motivo de interconsulta mamis, ¿no? Que es el cuidador o la madre que muchas veces no nos ayuda o no puede, digamos, o no tiene un nivel educativo, digamos, que nos pueda comprender las indicaciones respecto al cuidado, sobre todo en los lactantes más pequeños que requieren más asistencia, ¿no? En casa. Respecto a la patogenia, cómo ocurre digamos, esta infección, pues va a ser por la exposición a los agentes. Como hemos mencionado, pueden ser agentes virales, bacterianos, hongos, ¿no? Y la infección va a haber una exposición ya sea por vía inhalada, ya sea también por vía hematógena, por una diseminación hematógena, o también en algunos casos pacientes con problemas neurológicos que pueden también aspirarse, ¿no? Va a depender mucho, digamos, esta respuesta
por la virulencia del agente, ya sea el virus, la bacteria, el hongo, o también va a depender mucho de la susceptibilidad del huésped, ¿no? El estado nutricional, como habíamos mencionado, la parte del estado también de inmunizaciones del paciente, todo ello va a, digamos, permitir el ingreso de la gente y su proliferación, ¿no? Como aquí se menciona, ingresa a la vía respiratoria, y prolifera y bueno, va a producir una respuesta. En respuesta, el cuerpo lo que hace es, digamos, los neutrófilos van a aparecer en el lugar, digamos, de la infección o de la proliferación de estos agentes etiológicos, ya sea viral, bacteriano, honguito. Esta respuesta inflamatoria va a ser a nivel de los alvéolos y esta respuesta puede ser local o puede ser sistémica. En el caso de una respuesta, digamos, más local, pues como hemos mencionado, va a haber reclutamiento de células inflamatorias, en este caso los neutrófilos, van a producir muchas veces esta respuesta inflamatoria, irritación de estructuras contiguas, ¿no? Y por eso muchos niños pueden llegar con dolor abdominal, no necesariamente con clínica netamente respiratoria. Y la acumulación de exudado en plasma, que esto de acuerdo, digamos, puede fugar a nivel, estos componentes celulares, el incremento de la parte, digamos, del edema, ¿no? Debido al proceso inflamatorio. O también, asimismo, si es que continúa este proceso inflamatorio y no tiene un debido tratamiento, puede haber la formación de fibrina, ¿no? De incremento de líquido a nivel del espacio pleural, bueno, generando las diferentes complicaciones. Respecto a la parte de la acumulación de este exudado a nivel del plasma, pues van a generar los diferentes compromisos, síntomas que puede presentar el paciente, como puede ser la tos, la presencia del examen físico de lo que son crepitantes o la disminución del murmullo vesicular. Asimismo, dependiendo del compromiso, ya sea a nivel de que haya un compromiso a nivel de intersticio inicial o a nivel netamente alveolar, pues vamos a encontrar ciertas características en las radiografías, ¿no? Como por ejemplo las opacidades, o el compromiso intersticial o los consolidados, ¿no? Que son tan característicos de las neumonías. Asimismo, la presencia de hipoxemia, una saturación de oxígeno por debajo del 92% a nivel del mar y por debajo del 85% por encima de 2.500 sobre el nivel del mar, va a permitir con ello un mayor compromiso respiratorio, por eso es que va a haber un incremento de la clínica con uso de musculatura respiratoria accesoria, con tirajes, respiración paradójica, ¿no? También a nivel sistémico, no solamente es la parte, digamos, local, o sea, el lugar donde invadió el germen, sino también a nivel sistémico va a haber liberación de citoquinas, sobre todo aquellas hipotalámicas que van a regular la parte de la termorregulación o de la temperatura, generando la fiebre, escalofríos, ¿no? Y asimismo también el incremento de la frecuencia respiratoria. Respecto a la clínica, como ya hemos ido mencionando un poco, lo característico va a ser el incremento de la frecuencia respiratoria, lo que conocemos como taquimia, la presencia de fiebre, ya que hemos visto que hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Respecto a la termorregulación hipotalámica, y la tos debido a digamos, a esta misma respuesta inflamatoria que hay a nivel de los alvéolos, y a nivel de todo el parénquima pulmonar, que con ello, ante la presencia de estos restos celulares, neutrófilos, ¿no? Este edema, lo que va a generarse es este reflejo, ¿no? Tusígeno. Por eso es que los niños van a tener estos tres, digamos, síntomas principales, ¿no? En diferentes, digamos, estudios, en diferentes, guías, en diferentes ensayos clínicos, se ha visto, incluso en por ejemplo, que se menciona, de la neumonía adquirida en la comunidad en niños, con un número de 2.358 niños, se observa la frecuencia de los síntomas, como hemos mencionado, la presencia de la tos, ya sea, digamos, la parte de fiebre, o sea, ausencia de la termorregulación, lo que es hiporexia, que también puede haber, o anorexia, la presencia de disnea, dificultad respiratoria, ¿no? Y también, bueno, pueden haber, digamos, una disociación tóraco-abdominal, dependiendo de la edad del paciente, y hallazgos también a nivel radiográfico que pueden estar presentes o también incluso pueden estar ausentes dependiendo del momento de la captación del paciente, ¿no? Entonces, respecto a la taquimia, como observamos aquí en el videíto, si es que se puede, de acuerdo al grupo etario, la OMS nos dio algunas pautas, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria que debe tener un niño de acuerdo a la edad? Como observamos en este lactante,
no solamente la parte, digamos, del incremento de la frecuencia respiratoria, sino también, no sé si se observa, pero la parte de lo que son los tirajes a nivel subcostal e intercostales, un compromiso respiratorio mayor, incluso la parte del desbalance, ¿no? Abdominal en este lactantito, ¿no? Entonces, en sí, los diferentes estudios incluso mencionaron que una frecuencia respiratoria por encima de 70 es de mal pronóstico y podría incluso el niño requerir o podría complicarse con mayor distrés respiratorio, incluso requerir una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Va a ser un signo de mayor sensibilidad, si bien es cierto, van a disminuir este tipo, digamos, de parámetros de acuerdo a la edad, mientras más grandecito esté el niño, o sea, por encima de los 5 añitos, puede disminuir la sensibilidad y especificidad, pero siempre va a ser un síntoma que va a presentar el paciente. Como habíamos mencionado, también la parte de la fiebre va a ser un síntoma, va a ser de baja sensibilidad y especificidad y puede no estar presente incluso, ¿no? O ser de bajo grado en las neumonías dependiendo de la causa. Entonces, aquí observamos también un niño que no solamente, creo que al inicio sí se puede observar que está con los ojitos un poquito aperturados, abiertos, ¿no? Con tendencia a la somnolencia, un poquito, hasta podríamos decir algo nubilado. Está con dificultad respiratoria, creo que sí se observa la parte de lo que es el tiraje, ¿no? Pero el estado de conciencia también va a ser importante, además de la parte del esfuerzo respiratorio, ¿no? Porque incluso puede haber un tórax que no tiene un patrón respiratorio de, digamos, de incremento de la frecuencia respiratoria, pero eso puede ser incluso con, acompañado de atoración del sensorio y eso es un signo en realidad de severidad, ¿no? La hipoxemia y el esfuerzo respiratorio van a ser los signos más específicos de lo que es la neumonía. Importante cuando nosotros tomamos la saturación de un niño, y sé que muchas veces es difícil, pero si vamos a tomar la saturación, siempre hay que verificar que la onda sea continua, ¿no? Y sea la misma, porque a veces está digamos, una onda circular o semicircular y luego está un cuadrado, un rectángulo, una línea recta. Entonces siempre tiene que ser una onda la misma onda siempre de manera continua, el niño en reposo idealmente, ¿no? Muy bien, respecto a la clínica, entonces habíamos mencionado algunas características también de lo que era la neumonía grave, que habíamos mencionado lo que es la dificultad respiratoria marcada, con presencia de politirajes, como hemos visto en el lactante menor en el primer video, presencia de aleteo nasal. También importante la parte del trastorno del sensorio, como vimos en el segundo paciente, ¿no? También eso es importante. La presencia incluso de lo que es cianosis, ya sea a nivel central, o la presencia de apneas intermitentes en el caso de los niños más pequeños, y puede incluso haber presencia de convulsiones, ¿no? Respecto a la saturación, cuando esta es menor de 92%, y de 85% dependiendo de los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Asimismo, bueno, en otras guías también señalan, ¿no? La neumonía leve y grave, la que puede ser manejado, digamos, de manera ambulatoria y la que tiene que considerarse la hospitalización, ¿no? Como hemos observado en la parte de los signos de dificultad respiratoria, básicamente, habíamos mencionado que la frecuencia respiratoria por encima de 70 era un indicador de severidad. La presencia del estado mental alterado, eso no hay que olvidarnos porque a veces no tenemos un oxímetro a la mano, pero sí la parte del examen o la evaluación clínica es mucho más mandatoria, ¿no? Respecto al diagnóstico, fundamentalmente la neumonía, como hemos visto ya previamente, de acuerdo a la patogenia y a los síntomas que vienen asociados a estos procesos ya explicados en la patogenia, pues va a ser fundamentalmente clínico, ¿no? Y lo clínico quiere decir que nos vamos a basar en la historia clínica y en el examen físico. Muchas veces en la anamnesis, cuando digamos el familiar que viene no es quien lo cuida habitualmente, o digamos el cuidador no tiene mucha mayor información, por ahí que es un poco deficiente, ¿no? Pero en la evaluación y el examen físico, nosotros nos vamos a valer de estas dos herramientas, ¿no? En el caso de la triada o bueno, de la clínica clásica de las neumonías va a ser fiebre, tos y la parte de la taquimia, ¿no? Los niños mayores van a referir también incluso dolor pleural asociado y eso puede también ser un índice del dolor pleurítico que le llamamos, ¿no? A descartar una complicación de la neumonía como puede ser un derrame pleural. Es frecuente la parte del dolor abdominal y siempre tenemos que sospechar en, digamos, neumonías basales adyacentes, ¿no? Al diafragma. Respecto al examen físico, pues vamos a encontrar
que a la evaluación o a la inspección, a la observación del paciente, va a estar con taquimia, o sea, un incremento de la frecuencia respiratoria, la parte del trabajo respiratorio incrementado, un tiraje subcostal, intercostal o supraesternal, el aleteo nasal o quejido también, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. A la auscultación, pues vamos a encontrar un murmullo vesicular que va a estar asimétrico, van a haber zonas de hipofonía, bueno, en algunas áreas, las que están comprometidas, lo que es la presencia de crepitantes, ¿no? Como habíamos mencionado, por la presencia del contenido, el exudado que hay a nivel alveolar. La presencia, si es que hay digamos, un compromiso no mayor, puede haber presencia de soplo tubárico. A veces lo decimos soplo en A o soplo en E, ¿no? Cuando es soplo en A es para una neumonía y soplo en E es cuando es un derrame pleural, en la parte superior de un derrame pleural, ¿no? Eso, bueno, es parte de la evaluación clínica. La palpación refiere a lo que es el aumento de las vibraciones, ¿no? Al momento de mencionarle, hay niños en quienes no se va a poder realizar porque tiene que ser grandecito, ¿no? Para poder decirle que mencione 33, 33, 33 al momento de la evaluación. A los niños pequeños es un poco difícil que colaboren con esa parte. Y a la percusión, pues la presencia de matidez en caso de complicaciones, ¿no? Como un derrame pleural. Entonces, también van a haber ciertas características que en el caso digamos, de la presencia de hipoxemia o sibilancias, usualmente mencionan que está asociado a patología vírica o atípica, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Entonces, para el diagnóstico habíamos mencionado, este es un algoritmo de la CEPAR, que viene a ser la Sociedad Española, ¿no? Pediátrica, ya sea el SEIP de infectología, de pediatría y de neumología, donde mencionan digamos, este algoritmo, ¿no? En donde está inicialmente la sospecha clínica, el examen clínico, la exploración física. Bueno, de acuerdo a los hallazgos, va a haber la necesidad de exámenes complementarios o no, que ya lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Si hay un diagnóstico, digamos, del paciente y está en un estado sin dificultad respiratoria mayor, sin soporte oxigenatorio y está tolerando vía oral, que se puede manejar de manera ambulatoria. O de lo contrario, pues pedirle los exámenes pertinentes, dar con el diagnóstico específico y el tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces se ha visto o a veces queremos tratar de tener ciertos puntos para decir, está la gente, ¿no? En realidad, de un artículo del ITSA, que es del 2011, en realidad esto es una conjunción de otros artículos que son bien antiguos, ¿no? Que eran muy interesantes porque mencionaban incluso con la parte de la clínica, ya que antes no se tenían tantos exámenes auxiliares como ahora, que son los retantes de fase aguda. En el caso del neumococo, describían que usualmente no aparece con tos cuando es neumococo, ¿no? Es interesante, en realidad es solamente para conocimiento, porque sabemos que no existe una clínica característica, pues no es nada patognomónico, ¿no? Pero interesante porque lo asocia mucho con la fisiopatología del compromiso a nivel del neumococo, ¿no? El neumococo mencionan que inicia con fiebre, ¿no? Que puede ser una fiebre alta y taquimia. Y la tos no aparece inicialmente, aparece después. Y esto lo asocian con la parte de que en el alveolo no hay receptores, digamos, que estimulen la tos, sino hasta el compromiso de lo que son los bronquiolos o los bronquios, ¿no? Entonces recién ahí se va a estimular este reflejo. Entonces, como neumococo ingresa y va directamente, por decirlo así, su sitio, o su lugar de acción va a ser los alveolos, como ahí no hay receptores y después de que se expande el proceso inflamatorio es que después aparece la tos. Eso era una especie de justificación por la fisiopatología, ¿no? La parte del estafilococo en realidad lo mencionan casi indistinguible del neumococo, solo bueno que sí mencionan la fiebre, taquicardia y disnea como que de inicio, al inicio del cuadro. Si hay agentes atípicos como el micoplasma, lo importante de los atípicos es que tienen no solo un compromiso pulmonar, sino también hay un compromiso extrapulmonar, ya sea la presencia de cefaleas continuos o la presencia de artralgias, ¿no? Cuando hay este compromiso extrapulmonar, se sospecha más en agentes atípicos. Entonces, como aquí menciona, ¿qué señala la evidencia, no? Si estos síntomas o digamos, hay una aparición, si es que es un agente u otro agente, en realidad no son específicos para el diagnóstico, incluso para el diagnóstico de neumonía, ¿no? Porque de acuerdo a la edad vamos a ver si es un primer cuadro de sibilancia, etcétera, porque puede estar asociado o no a sibilancia, si puede ser una bronquiolitis, ¿no?
entonces no van a ser patognomónicos ni específicos para el diagnóstico. Una frecuencia respiratoria elevada, sí, asociada a hipoxemia, se asocia mucho, digamos, a esta patología. Como había mencionado también en este mismo documento, no, este es en el CEPAR. El CEPAR del 2020 mencionan algunas características frecuentes, no es nada, digamos, patognomónico, pero sí tiene algunos puntos interesantes, que en este mencionan, por ejemplo, que una neumonía por un virus, ya sea virus sincitial, adenovirus, la edad habitual es en menores de 3 años. Va a tener presencia de otras, digamos, compromiso a nivel de mucosas, como una conjuntivitis, ¿no? También pueden haber mialgias, que eso también va un poco con la parte de los atípicos, ¿no? Entonces, no existe en sí una diferencia entre uno y otro, pero aquí como que le dan ciertas características para diferenciarla una y otra. Y vamos a ver que la parte de la radiografía y los retantes de fase aguda tampoco van a ser de una sensibilidad y especificidad elevada. Respecto al diagnóstico por imágenes, pues también tenemos exámenes o contamos con exámenes auxiliares. Dentro de estos exámenes auxiliares está la radiografía de tórax, ¿no? De esta radiografía, como había mencionado, puede ser normal, como que puede ser su radiopacidad, que es una consolidación, u otros tipos de infiltrados, ¿no? Sobre todo se menciona que se indica ante una duda diagnóstica o cuando hay una mala evolución del cuadro clínico. Respecto a la ecografía, que está tomando bastante, digamos, importancia en este tiempo, queremos irradiar menos a los niños, pues mencionan que sí, se sugiere que la sensibilidad puede ser incluso mejor que la radiografía de tórax dentro de las primeras 72 horas de la fiebre, ¿no? Que se podría realizar, ¿no? Con los diferentes hallazgos a nivel de la ecografía. La tomografía de tórax se utiliza sobre todo en los casos en que se sospechan complicaciones, ¿no? O ante el deterioro clínico del paciente. Las indicaciones para realizar una radiografía ante la sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad, como habíamos mencionado, básicamente se resume en un diagnóstico dudoso o una mala evolución de la enfermedad, ¿no? En eso básicamente se resume. Y respecto a los exámenes de laboratorio, tenemos lo que es el hemograma, el PCR, la procalcitonina. Si bien es cierto, en otros lugares también ponen interleuquina 6, etcétera, pero con lo que nosotros contamos es lo que he mencionado acá. Solo se considera su uso para seguimiento frente a una posible neumonía que no evoluciona adecuadamente o favorablemente, ¿no? Esta guía, me pareció interesante. En realidad, más que una guía, es un estudio o un resumen de lo que eran los hallazgos y los exámenes que se podían realizar a nivel de las secreciones, ¿no? Cuáles podrían ser, digamos, beneficiosas o favorables, que por ejemplo, como hemos visto, hay una diseminación hematógena, por eso en algunos casos mencionan lo que es el hemocultivo, que si bien es cierto, esto tiene menos del 10%, entre 2 al 7% de sensibilidad o especificidad, podemos encontrar un hemocultivo positivo en ese porcentaje de 2 al 7%. Pero también interesante aquí que no hacemos mucho lo que es los cultivos, ¿no? De esputo, porque la gran mayoría de niños que se hospitalizan con neumonía son preescolares o escolares y muchas veces no se le puede, digamos, recolectar esa muestra, ¿no? Más grandecitos, como que podrían colaborar, pero en pequeñitos que son la gran cantidad de pacientes, sobre todo los menores de 5 años que se hospitalizan por neumonía, difícilmente se va a poder identificar, pero se cuenta con otro tipo de exámenes. Como hemos mencionado, los retantes de fase aguda usualmente no son de rutina, solo cuando hay una evolución, digamos, desfavorable, ¿no? del cuadro clínico. Incluso también algunas guías, ya sea a nivel nacional o internacional, están, digamos, de acuerdo con lo que se ha mencionado. Algo que sí que comentaron o que agregaron en la parte de lo que es la Sociedad Española de Pediatría del 2020, bueno, comentaron la parte de lo que es el valor predictivo negativo. Por ejemplo, la procalcitonina, mencionaban que la procalcitonina podría ser un marcador potencial, ¿no? En el caso de toma de decisiones para la terapéutica en el manejo de urgencias, incluso mencionaban, ¿no? Pero digamos que la combinación de estos exámenes, ya sea de sangre, digamos que se han mencionado retantes de fase aguda, hemograma, PCR, procalcitonina, tampoco es que aumente, si se asocia uno con otro, tampoco es que aumente su sensibilidad o especificidad. Básicamente se van a correlacionar positivamente cuando hay una sospecha o un riesgo de bacteriemia, ¿no? Ahí sí van a ser útiles.
o ante una complicación. No deberían realizarse de forma rutinaria, todas están de acuerdo o todas coinciden con esa afirmación. Respecto al laboratorio también, interesante en un estudio donde mencionan, fue una población pequeña en realidad, fueron 132 niños, si no me equivoco, hospitalizados por neumonía, de los cuales mencionan cuál es la patología más frecuente y a ellos le hicieron un estudio del esputo, ¿no? Y aquí observaron que la gran mayoría, más del 50%, no se identifica un agente, ¿no? Potencial. Y del otro porcentaje o de lo poco que quedaba, menos del 50% se detectó que Streptococcus pneumoniae era de los que tenían mayor porcentaje, ¿no? Entonces en sí no viene a ser, digamos, de utilidad para el diagnóstico de neumonía, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los criterios de hospitalización? Como ya hemos comentado, algunos criterios de severidad, pues van a ser aquellos lactantes pequeños, ¿no? Menores de 6 meses, aquellos que tengan un incremento o una mayor dificultad respiratoria, cuando hay fracaso del tratamiento ambulatorio, porque si le damos un tratamiento ambulatorio a las 48, 72 horas hay que volver a reevaluar al paciente para observar si hubo una tolerancia de la medicación y si, digamos, hay una mejoría clínica, ¿no? La parte del mal estado general, la intolerancia oral, ya que no va a recibir la medicación por vía oral, entonces hay que efectivizar el tratamiento, ¿no? La presencia también de comorbilidades o otras complicaciones como puede ser un empiema, un derrame pleural. Asimismo, también cuando, digamos, hay una incapacidad para proporcionar una observación adecuada o el centro de salud está poco accesible, ¿no? Si es una mamá que a veces eso mucho pasa más en el SERUM que en nuestro hospital, que un paciente puede vivir pues muy lejos, que no hay accesibilidad al centro de salud, viene una vez al mes. Entonces, en ese caso sí es importante considerar si es que el niño tiene criterios y no vamos a observar el control a las 48, 62 horas, sería importante considerar como un criterio de hospitalización, ¿no? Para la UCI, pues todos, digamos, estos criterios van a ir en mayor deterioro, ¿no? El niño con una falla respiratoria inminente, el compromiso neurológico, ¿no? Presencia de letargia o presencia de apneas o unas respiraciones irregulares, cuando el paciente, pues, tenga una desaturación que esté por debajo de 92 y 85, dependiendo, digamos, de los niveles de los metros sobre el nivel del mar. El mayor requerimiento de suplemento de oxígeno, porque puede estar el paciente con cánula binasal estando en piso de hospitalización, pero hay un deterioro, un mayor soporte oxigenatorio, más del 50% de FIO, entonces ahí sí requiere considerar la evaluación por el médico de la UCI, ¿no? Para un probable ingreso. Respecto al tratamiento de manera general, pues vamos a considerar el soporte hídrico o el estado, digamos, hidroelectrolítico del paciente, la oxigenoterapia si lo requiera, dependiendo de la causa que se sospecha, el empleo o no de antibióticos, otros medicamentos que pueden ser los antipiréticos, ¿no? Etcétera, o el cloruro de sodio para limpieza nasal, y bueno, el monitoreo, ¿no? Constante. Entonces, en la guía MINSA mencionan, peruana, mencionan un tipo como un acróstico que también se debe de orientar a los familiares, ¿no? La parte de que aquí dicen falta, ¿no? Respecto a lo que es manejo de la fiebre, la alimentación, que hay que asegurar esa alimentación, ¿no? Ya sea su lactancia materna o su alimentación complementaria. La parte de los líquidos es importante siempre mantener una buena hidratación, ya que las pérdidas insensibles van a ser mucho mayores debido a la parte de la pérdida por las secreciones que puedan tener estos niños. Lo que es el manejo de la tos, no se utiliza antitosígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes. Respecto a los antihistamínicos y descongestionantes es sobre todo en menores de 2 años, pero antitosígenos y expectorantes en general. No deberíamos de indicar ese tipo de medicación. Entonces, los signos de alarma, hay que orientar al paciente respecto a los signos de alarma para ver si requiere una especie de transferencia o un envío de una interconsulta para evaluación por la UCI, dependiendo de dónde se encuentra el paciente. Y tan importante, los niños menores de 2 añitos, sobre todo, la parte de la permeabilización de las fosas nasales, ¿no? Con suero fisiológico tibio. Entonces, el tratamiento puede ser, como hemos mencionado, ambulatorio o puede hospitalizarse el paciente. Ambulatorio cuando no tiene signos de severidad. Y vamos, de acuerdo a la sospecha clínica, vamos a iniciarle un tratamiento empírico, ¿no?
El tratamiento para una neumonía típica, pues vamos a encontrar siempre nuestro medicamento de base, la amoxicilina. Siempre hay que preguntar al paciente si en el último mes ha recibido algún tipo de cobertura antibiótica para no darle, digamos, más de lo mismo, por decirlo así, sino que reciba un tratamiento, digamos, considerando ya lo que ha recibido previamente, ¿no? Sobre todo en el último mes. Pacientes que también puedan tener alergias, digamos, o hayan tenido algún tipo de RAM, siempre es importante preguntar, ¿no? La parte del paciente o el tratamiento del paciente hospitalizado, pues también va a deberse al grupo etario. Más o menos vamos a sospechar que es un cuadro viral, un cuadro bacteriano, ¿no? De acuerdo a la clínica y a la evaluación de la anamnesis, también el tiempo de enfermedad, etcétera, ¿no? El contacto, porque muchas veces el contacto también nos da un dato importante, ¿no? Sobre todo si es un adolescente y tiene su hermanito pequeño, los adolescentes usualmente tienen gérmenes atípicos, entonces allí podemos sospechar en un lactante que pudiera tener algo atípico, ¿no? Que para su edad no es frecuente, es más viral, pero si no está respondiendo adecuadamente, podemos también sospecharlo. Entonces, en la guía del MINSA mencionan tratamientos, digamos, de manera ambulatoria. Habíamos mencionado la amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo, el tiempo de reevaluación, que siempre es 48 horas, y si es que no hay una mejoría o una evolución desfavorable, pues tenemos que enviarlo o referirlo a una entidad de mayor capacidad resolutiva. En el caso de un paciente que está hospitalizado, bueno, se tiene que considerar los medicamentos que se puedan emplear como que de primera mano nosotros podemos utilizar lo que es la ampicilina, ¿no? Entre 200, incluso a la dosis pediátrica puede ser de 200 a 250 miligramos por kilo, ¿no? Y esto dividido en cada 6 horas. La evaluación, digamos, en 48, 72 horas para ir viendo si hay una evolución favorable o no y para ver si hay una respuesta al tratamiento. Asimismo, como verán, no tienen como primera instancia lo que es el uso de las cefalosporinas. Va a depender mucho, en el caso del tercer nivel de atención en los hospitales, de la epidemiología. Por ejemplo, en el caso del Hospital Loaiza, nos damos cuenta que los papás ya vienen incluso automedicados, ¿no? Con tratamiento antibiótico, ya recibieron amoxiclavulánico, incluso algunos, solamente porque tenían un poco de dolor de garganta y todo, se empieza con amoxiclavulánico, al quinto día recién empieza con la fiebre, dificultad respiratoria, y la mamá se extraña y dice, pero si le estoy dando el antibiótico, ¿no? ¿Por qué sigue así mi pequeño? Entonces, quién sabe y no es, digamos, el agente que se tiene que cubrir y el momento en que se inicia no es el apropiado tampoco, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta, digamos, la epidemiología, ¿no? Porque incluso cuando recientemente ingresé, vi que no, la uxacilina usualmente utilizábamos para, digamos, neumonías, complicadas o con derrame, cubríamos gram positivos y gram negativos. Y en ese caso hay muchos niños que ya llegaban bien medicados, ¿no? Desde casa o automedicados desde casa, no bien medicados, sino mal medicados. Y bueno, finalmente aquí vi que la oxacilina prácticamente no hacía nada, ¿no? En los niños no había una respuesta clínica. Eso me llamó mucho la atención y es importante por ello también un estudio epidemiológico para tener nuestra propia, digamos, estadística, ¿no? De cuál es la sensibilidad de los gérmenes, porque son pacientes que tienen polifarmacia, ¿no? Quizás por eso es que no respondían, ¿no? Adecuadamente. Lo otro también importante es que hay otros medicamentos también alternativos. Sin embargo, por los efectos adversos que puedan tener, como la aplasia medular en el caso del cloranfenicol, es que preferimos a uno que otro, ¿no? Igual, en realidad, esto también es una tomada del Journal Europeo de Pediatría. En realidad es de un artículo en donde mencionan o resumen la parte del manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, el manejo cuando es leve, o sea, el manejo a nivel de casita, que también consideran la parte de la amoxicilina a nivel mundial para tenerlo siempre presente, porque a veces dicen que amoxicilina nada más. Entonces, siempre hay que medicar con seguridad. Muy bien, entonces cuando hay un compromiso moderado o severo, de acuerdo al deterioro clínico o al estado actual del paciente, considerar los factores de riesgo para la hospitalización, ¿no? De acuerdo al grupo etario, también pues considerar otros gérmenes típicos o atípicos y asimismo ver la respuesta al tratamiento y si es que hay complicaciones, porque las pueden haber, como aquí también se menciona,
manejar la parte de esas complicaciones, ¿no? Que bueno, eso no viene a ser el tema, digamos, de la exposición, pero sí es importante recordar que las neumonías pueden complicarse. Como habíamos mencionado, hay un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pleural, pero como hemos visto, hay la presencia de exudado de un proceso inflamatorio. Si ese proceso inflamatorio se extiende, ¿no? Va a haber, digamos, siembra a nivel de lo que es el espacio pleural, van a venir los neutrófilos de este espacio virtual que es estéril, van a venir neutrófilos, no células inflamatorias, que finalmente lo que van a producir es la acumulación de líquido, teniendo ya la evolución de un derrame pleural. Y este mismo, si no es tratado y sigue en el tiempo, puede incluso aparecer ya la constitución de lo que es fibrina o la presencia también de pus, ¿no? Ya el contenido se hace mucho más fibrino purulento, eso ya va evolucionando incluso a lo que es un empiema, ¿no? Y bueno, también otras, digamos, complicaciones como el caso de la neumonía necrotizante, que en ese caso la neumonía necrotizante van a observarse imágenes aéreas, ¿no? Porque hay licuefacción, hay necrosis, hay un compromiso vasculítico incluso, ¿no? Por eso los niños pueden incluso tener problemas, de trombosis. Entonces hay que tener todo eso en cuenta y también si es que hay un mayor compromiso del paciente, pues lo que es, hemos dicho que es una respuesta inflamatoria, la del huésped, entonces puede haber una sepsis, ¿no? De foco respiratorio. ¿Cuáles van a ser los criterios de alta en el caso de una neumonía adquirida en la comunidad no complicada? Tenemos que hacer que el paciente esté por lo menos 48 horas o 24 48 horas a febril, que clínicamente esté estable, que no requiere soporte oxigenatorio, que sea, digamos, que haya recuperado la parte de la vía oral y tenga una adecuada tolerancia por vía oral, que no haya dificultad respiratoria y también siempre considerar la orientación de signos de alarma, ¿no? Y la prevención que deben tener en casa los cuidadores. Las conclusiones ya, entonces la neumonía viene a ser todavía una causa importante y significativa de morbilidad y asimismo también una de las infecciones más graves comunes en la infancia, que incluso llega a ser mortal, ¿no? Su diagnóstico fundamentalmente, como hemos visto, es clínico. Los reactantes de fase aguda, si bien es cierto, nos pueden ayudar cuando hay un deterioro clínico, pero no son, digamos, de rutina o no lo sugieren que se realice de manera rutinaria. La radiografía no tiene un patrón patognomónico de acuerdo a las diferentes causas, ¿no? Puede ser intersticial y no necesariamente ser atípico, puede ser viral y puede ser intersticial. Entonces, las radiopacidades usualmente están más asociadas a un problema bacteriano, ¿no? Pero también hemos visto que algunos virus, como influenza, pueden generar también compromiso de tipo radiopacidades que son digamos, globulares, ¿no? De distribución, en ambos pulmones y con un compromiso muy severo del paciente, incluso requiriendo la UCI. Ahora, el tratamiento va a estar orientado a las medidas generales, al grupo etario y al estado clínico del paciente. El empleo o no de antibióticos va a depender de la sospecha si es que esta es bacteriana o no, respectivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cortijo. Tenemos una consulta respecto al tema. Nos consultan lo siguiente. ¿Se usa algún score de severidad o para decidir referir como el CURB 65 en adultos mayores? En el caso de los niños, así como para los riesgos neumológicos, no tenemos un score, ¿no? Y también en la parte de la neumonía no hay un score. Sí, como mencioné, hay estudios que mencionan que la frecuencia respiratoria por encima de 70 en lactantes menores es un riesgo, digamos, o un indicador de que el paciente va a evolucionar mal. Entonces, no existe un score como tal, así como en los pacientes, digamos, adultos, pero cuando hablamos de score y con dificultad respiratoria, quizás la persona de la pregunta nos está comentando respecto a algunos criterios, no sé, del SOFA, cuando ya el niño está en una sepsis o en un fallo respiratorio, ¿no? En ese caso se puede mencionar un score cuando hay una dificultad respiratoria marcada y insuficiencia respiratoria básicamente, ¿no? Pero en el caso de una neumonía no existe un score, por eso están la parte de los criterios de severidad, que son la edad, el mayor esfuerzo respiratorio, la desaturación, que van a ser, digamos, los que nos van a permitir decidir si se refiere o no se refiere o si se maneja de manera ambulatoria. Muchísimas gracias, doctora Cortijo. Eh,
Nos tienen otra pregunta. Nos dicen por qué un niño de 1 año sufre de recurrentes infecciones respiratorias. Actualmente, bueno, en realidad los niños menores digamos, de 5 añitos tienen de 8 a 10 episodios por año, ¿no? De infecciones. Y usualmente estas predominantemente son respiratorias y predominantemente también son en época de invierno. ¿Por qué? Por la parte de la circulación de los agentes infecciosos, que en este caso van a ser los virus, ¿no? La asistencia a guarderías. Es una edad, digamos, en la que está muy expuesto, ¿no? Hay niños que desde los 6 meses ya están, digamos, en un nido o en una guardería. También el hecho de factores de riesgo, como se ha mencionado, el estado de inmunización, si tiene o no tiene sus vacunas completas, eso también es muy importante. Hay niños que han sido ingresados por problemas incluso neurológicos, ¿no? Meningococo, etcétera, por la parte del estado también nutricional o de vacunas, ¿no? Entonces es importante en esta edad mejorar la parte de la nutrición, mejorar la parte de la inmunización. Idealmente, como he comentado y siempre le digo a los papis en la consulta, mostremos nuestra preocupación por los niños cuidándolos. ¿De qué manera? De manera indirecta, utilizando mascarilla. Si es que la mamá o el papá está con moquito, estornudos, para un adulto es algo muy irrisorio, ¿no? Pero para un niño puede ser un virus sincitial respiratorio, puede ser un rinovirus y esto lo puede llevar incluso a una unidad de cuidados intensivos llegando al extremo, ¿no? Pero el uso de mascarilla en un familiar que está tosiendo o con moco ayudaría bastante a reducir o a disminuir digamos, ese riesgo de tener este tipo de infecciones. El lavado de manos, que es tan importante y que siempre nos están insistiendo, ya sea a nivel hospitalario y extrahospitalario, es muy importante también para la manipulación de los alimentos, ¿no? Sobre todo en los niños menores de 1 año dependen de un adulto y en los niños siempre van a depender de un cuidador y va a depender mucho de las medidas de higiene, del estado nutricional, de la vacunación del pequeño y bueno, la exposición también a otros niños, ¿no? Y en esta época, ¿por qué más? Porque los virus viven, por decirlo así, más tiempo en las superficies. Si en verano viven 2, 3 horas, no viven, mejor dicho, que se encuentran todavía, digamos, en un estado en el cual pueden ser patogénicos o pueden contagiar o ingresar al cuerpo. El virus en verano, por decir, está 2, 3 horas en las superficies, en invierno está de 5 a 6 horas. Entonces tiene mucho mayor tiempo de que el niño toque una superficie, lleve la mano a la naricita, a los ojos o a la boca y por ahí ingresen los gérmenes. Muchísimas gracias, doctora Cortijo. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Cortijo. Muchas gracias.